Supercrack Estrella presenta. Aseguran que el Papa León XIV podría confirmar la existencia de vida extraterrestre. El año que nació Robert Francis Prevost 1955, una aeronave que se dirigía a Florida desapareció en pleno vuelo y nunca llegó a su destino. Vuelo 914. Impacto cultural. El vuelo 914 se ha convertido en un caso clásico de avión fantasma, comparado con el vuelo MH370, este sí real y trágicamente desaparecido en 2014. El número 14 se repite como si algo nos quisiera decir. Nuestro nuevo Papa nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, el día que actualmente se celebra como la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Prevost ingresó en la Orden de San Agustín en 1977 y fue ordenado sacerdote 5 años después. El Papa se llama León XIV. El vuelo 914 desaparecido en 1955. La suma de 9, más 1. Más 4, suma 14, el avión desaparecido de Malasia en el 2014, otra vez 14, la llegada del anuncio de estos extraterrestres será con la vuelta de estos aviones. En el Nuevo Testamento, el número 14 aparece en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Se le dice al lector que en la genealogía del Mesías, hay 14 generaciones entre Abraham y David y 14 generaciones entre David y el exilio, y 14 generaciones del exilio al Mesías. En la mitología egipcia es el número de pedazos en los que fue cortado el cuerpo de Osiris, el bien, por su hermano Set, el mal, para esparcirlos por el Nilo, de donde fueron rescatados por Isis, el amor, para devolver la vida a Osiris. Para los cristianos, este número recuerda a las estaciones del Vía Crucis: condena a muerte, carga de la cruz, primera caída, encuentro con María, ayuda de Simeón el Cirineo, Verónica limpia el rostro, segunda caída, consuelo a las mujeres, tercera caída, despojo de las vestiduras, clavada en la cruz, muerte, descenso de la cruz a los brazos de María y sepultura. Pero el número 14 no está exento de supersticiones. De hecho, si hay un número que se considera de mala suerte en las culturas orientales, es precisamente el número 14 y todos sus derivados. 14, 24, 34, 44, en realidad, la fobia que Occidente manifiesta al número 13, es insignificante comparada con la tetrafobia de las culturas asiáticas. El principal motivo es que el número 4 se pronuncia casi igual que la palabra muerte sí, por lo que todo aquello que lleve el número 4, piso, planta, incluso en un número de teléfono, presupone un signo de mal augurio. Quizás este sea el motivo por el que la mayoría de los ascensores de los edificios chinos, japoneses o coreanos no tienen la planta 4, 14, 24 y sucesivas. En su lugar podemos encontrar la planta 3A, 13A, 24A, pero, si hay un número maldito para ellos, es el 14, ya que literalmente significa muerte súbita. Quizás esta sea la razón que explica que en sus hospitales no aparezcan jamás ni el número 4 ni el 14. Sin embargo, el número 14, según la Cábala, es el valor numérico de las transmutaciones, las metamorfosis, y los cambios. Puesto que se trata de un doble septenario, 7 más 7, se dice que es un número doblemente afortunado. Del mismo modo que el número pi, 3, 14, es una de las constantes matemáticas más importantes y populares entre matemáticos y físicos. Menos 14 es el número atómico del silicio, S, y los extraterrestres y ángeles caídos están hechos de silicio. El profesor Lee Cronin se dedica a crear materia inorgánica que pueda replicarse y evolucionar y está convencido de que elementos como el hierro o el silicio podrían ser la base de la vida en otros planetas. ¿Qué es el silicio? ¿Y por qué podría ser la base de la vida extraterrestre? Los árboles gigantes de silicio de la época antediluviana. En el principio era la palabra, es decir el sonido, entonces creó Dios los genes, y también dice que en los tiempos de Noé había gigantes. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios siempre se ha manifestado a través de montañas? Las ideas que se derivan de una montaña son por lo general la altura, la verticalidad y la grandiosidad. El hombre se empequeñece frente a la montaña y siente una ancestral impotencia ante lo que lo humilla. Éxodo 19, 3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte. ¿Por qué montes? ¿De dónde surgen los montes? ¿Y si te digo que esos montes son restos de antiguos árboles gigantes de silicio? ¿Sabías que el silicio es la materia prima de la inteligencia artificial? ¿Te suena de algo Silicon Valley o Valle del Silicio en California? Empecemos. Daniel 4, 10, 12. Y las visiones de mi mente, que vi estando en mi cama, fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande.
El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Daniel 4, 13, 15. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra, y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. En el contexto, Dios utiliza un árbol gigante de silicio de la época antediluviana para comparar el poderío de Nabucodonosor, y como estos árboles cayeron, así también caería Nabucodonosor. También es importante entender que en la Biblia se cumple un fenómeno literario llamado polisemia, donde un mismo pasaje metafórico tiene varios significados pero que no se contradicen. Érase una vez en la tierra de Oz, donde habían gigantescos árboles de silicio, que se sujetaban a una inmensa memoria de cuarzo enraizados y conectados por toda la vasta tierra. El silicio es un elemento químico metaloide situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, 27,7% en peso. Después del oxígeno, el silicio constituye un 28% de la corteza terrestre. No existe en estado libre, sino que se encuentra en forma de dióxido de silicio. Los minerales que contienen silicio constituyen cerca del 40% de todos los minerales comunes, incluyendo más del 90% de los minerales que forman rocas volcánicas. El mineral cuarzo, sus variedades, cornalina, crisoprasa, ónice, pedernal y jaspe, son las formas cristalinas del silicio existentes en la naturaleza. El dióxido de silicio es el componente principal de la arena. Sin el silicio no estuviéramos donde estamos, tecnológicamente hablando. Microchip Cancer. Las empresas tecnológicas dependen del silicio para sus diseños, no en vano la capital de la industria informática se llama Silicon Valley, Valle de Silicio, lugar donde se ubican las sedes de empresas como Google, Apple, PayPal, Intel, etc. Originalmente la denominación se relacionaba con el gran número de innovadores y fabricantes de microchips de silicio fabricados allí. El tema de los gigantes aplica a todo el entorno biológico. Habían animales gigantes y también árboles gigantes que guardaban dentro de sí gran cantidad de información a modo de memoria. Estoy hablando de una forma de vida basada en el silicio y no en el carbono. Entonces tenemos árboles gigantes de silicio, por ende el silicio es un gran conductor de energía. Estos árboles engendraban frutos gigantes, como por ejemplo el racimo de uvas gigantes que habla la Biblia. Números 23, 24. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre Escol, que significa racimo. ¿Me sigues? El tema es complicado y atrevido. Señala estas tres palabras: árbol, monte, energía. ¿Qué piensas que significan los faros verdes del fondo? Te lo colocan como fantasía, para anestesiar tu subconsciente, pero los árboles gigantes eran poderosos sistemas de inteligencia en la antigüedad, nutridos de cuarzo y silicio hasta que los vigilantes nepilimo gigantes destruyeron todo a su alrededor. Digamos que la fortaleza de Masada en Israel es un antiguo árbol gigante. Masada, Israel. Los caídos destruyeron estos árboles gigantes, por su compuesto mineral tan necesario para ellos. Es como si nuestro mundo fue una cantera de piedras preciosas que fueron extraídas salvajemente para beneficio de estas entidades. En aquellos tiempos existía también una supratecnología y maquinaria capaz de cortar piedras. Anunnaki, Ecuador, Mesopotamia, Grinding Machine. Hoy seguimos haciéndonos muchas preguntas respecto de la arqueología y monolitos, pero tanto la Biblia como la ciencia demuestran que las piedras preciosas son poderosos conductores de energía. Tenemos el pectoral del sumo sacerdote compuesto por piedras preciosas que son cuarzo y silicio. También el templo de la Nueva Jerusalén se compone por estas mismas rocas, y vemos cómo nuestra tecnología esencial se sustenta a base de silicio gracias a que es un semiconductor. Digamos que estos grandes arcontes celestiales vinieron para arraigar de la tierra todo árbol gigante, dejando solo los diminutos arbustos, que es lo que hoy tenemos, mientras que las grandes montañas que vemos, solo es un montón de tocones de árboles de silicio y canteras llenas de escombros.
Por ejemplo, el Peñón de Gibraltar en España, se asemeja a un gigantesco árbol de basalto que constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. Gibraltaruit basílica es una derivación basal, también se puede combinar con silicio, basílica. En Basilea, Suiza se encuentra el Banco de Pagos Internacionales, BPI, que es la institución financiera global más secreta del mundo. Desde su creación en 1930, el banco ha estado en el centro de los acontecimientos mundiales, pero frecuentemente ha pasado desapercibido. Su diseño es muy peculiar. Podría ser que todas las mesas montañas sean antiguos árboles gigantes de silicio, y que hoy solo tenemos restos de ese mundo olvidado. Gigantescos tocones de silicio. El silicio es SiO2, el 2 volteado es una N, SiO2 igual sion. Este compuesto forma el cuarzo, que es un mineral de sílice. SiO2 es el mineral más común de la corteza terrestre, estando presente en una gran cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Destaca por su dureza. Existen numerosas variedades de cuarzo. Entre ellas está el cristal de roca, la amatista, el jacinto de Compostela de color rojo y los cuarzos rosados, azules y verdes. Los cuarzos criptocristalinos constituyen una serie de variedades que destacan por carecer de cristales visibles. Estos incluyen la calcedonia, la crisoprasa, la calcedonia de cromo, el ágata y el jaspe. En la Biblia, muchas de estas piedras se llevaban en el pectoral del sumo sacerdote, como referencia a secuenciación del ADN. También aparecen en Apocalipsis como fundamentos del nuevo templo. Recuerde que nosotros somos el templo. Éxodo 28, 17, 21. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los sumo hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus de donde sacaban tanta cantidad de piedras preciosas. Hoy en día es imposible acceder a este tipo de piedras. Apocalipsis 21, 19, 21. El primer fundamento era jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. El cuarto, esmeralda. 20. El quinto, sardónica. El sexto, sardo. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El nono, topacio. El décimo, crisoprasa. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. A lo largo de toda la Biblia siempre se representa a Dios con algún monte alto, y sus manifestaciones en la tierra siempre fueron sobre montes, por ejemplo Monte Moriah, Monte de Sión, Monte Ararat, Monte Carmelo, Monte Sinaí. El silicio, debido a que es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la industria electrónica y microelectrónica como material básico para la creación de chips que se pueden implantar en transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos. El silicio es un elemento vital en numerosas industrias. También hay una multitud de sectas dedicadas al 14, que lo señalan como la respuesta a todo. La más famosa reside en Chiclana de la Frontera, Cádiz, España. Los faraones egipcios creían en el poder del número 14. En los jeroglíficos se ha visto que siempre se hacían acompañar por 14 figuras, portando estandartes que representaban a ancestros de su linaje. En Belén, el lugar donde los creyentes afirman que nació Jesús, está marcado con una estrella de 14 puntas. En la tradición cristiana existe un grupo de santos llamados los 14 santos auxiliadores que, en el siglo XIV, fueron objeto de devoción, porque los fieles tenían la creencia de que les protegerían de la peste, la guerra y otras epidemias propias de la época medieval. 14 son las estaciones del Vía Crucis. Es el recorrido que realizó Jesús antes de su muerte y se conmemora cada Semana Santa. 14 son los versos en decasílabos en un soneto. La increíble historia 5 ovnis en el cielo, un monolito y un secreto guardado 50 años. Un belga vio 5 ovnis en 1955, pero recién lo declaró en 2004. Una veintena de personas presenciaron el mismo avistamiento en una ruta. La pequeña localidad belga de Lopenulle, en Alter, Flandes Oriental, que desde hace más de 20 años contaba con la única placa conmemorativa de un avistamiento de ovnis en Bélgica, ha tenido que retirarla recientemente a petición de la familia de Marijn van der Kruisen, el primer ciudadano que aseguró haber visto 5 grandes platillos volantes cerca de ese municipio el 21 de julio de 1955. Según Marijn van der Kruisen, en la noche del 21 de julio de 1955, cuando él tenía
tenía 18 años y era paracaidista, vio 5 grandes platillos volantes suspendidos sobre la actual autopista E40, entonces conocida como la E5. Una veintena de personas presenciaron supuestamente el mismo avistamiento. Detuvieron sus vehículos en la carretera para poder contemplar los platillos volantes que, según aseguraron, flotaban en silencio, dispuestos formando una figura similar a los aros del logotipo olímpico. 3 delante y 2 detrás. La familia contraria al monolito. En conmemoración del extraño fenómeno, la localidad de Alter decidió construir un monumento de piedra, que ubicó en una carretera local. En él figuraba una reproducción de 5 símbolos ovalados, así como la fecha del avistamiento, el número de testigos presentes y el nombre y la fotografía del joven Marijn van der Kruis en el 14 de julio de 1955, a las 20:35 horas, apenas 5 minutos después de la puesta de sol. 2 médicos norteamericanos, los doctores West y Ellis, se encontraban descansando en la terraza del Hotel Castellana Hilton, en pleno centro de Madrid. West estaba escribiendo una carta y Ellis, que además era un experimentado piloto, observaba el vuelo de los vencejos sobre el gran patio abierto del hotel. Fue entonces cuando el primero de ellos, el Dr. West, centró su atención en un punto negro que se acercaba rápidamente por el oeste. Al principio pensó que se trataba de un águila o de alguna otra rapaz, pero a medida que el punto se acercaba su tamaño fue aumentando y sus contornos haciéndose más y más evidentes. No era un ave, sino una esfera perfecta, de color negro, que no reflejaba la luz del sol y que se movía rápidamente hacia el este. Incidente de Kettle Hopkinsville. En 1955, 2 familias de Kentucky reportaron haber sido aterrorizadas por pequeños seres extraterrestres brillantes, de piel plateada, con ojos grandes y manos con garras. En la película Regreso al Futuro 5 de noviembre de 1955, el día en el que el Doc inventó el viaje en el tiempo, cuenta el director Robert Zemeckis que, en 1985, un joven llamado Marty McFly se convirtió, con permiso de Einstein, la mascota de Doc, en el primer viajero del tiempo de la historia. El muchacho viajó a 1955, donde quedó atrapado y se vio obligado a encontrar una forma de regresar al futuro. No fue su único periplo temporal, después volvió a dar un salto de 30 años, pero hacia adelante, hasta un futurista 2015. Juan 23 habló con un extraterrestre. El Papa se habría entrevistado con un extraterrestre en los jardines de Castel Gandolfo, una noche de julio de 1961, ese año. De aquel 1961 un niño de 6 años en Chicago, Illinois, tenía un encuentro con su misteriosa vecina. Esta mujer se agachó a la altura de los hombros del niño, tocó con sus manos sus hombros y le dijo mirándole fijamente a los ojos: "Tú serás el primer papa del Vaticano de los Estados Unidos". En ese día del año 1961 aquellos extraterrestres que hablaron con el Papa Juan 23, y aquella misteriosa mujer que habla con ese niño de 6 años en 1961 marcaron una agenda extraterrestre para el anuncio en el futuro de un gran evento mundial. Aquel niño de 6 años era Robert Francis Prevost, el actual Papa León XIV, el hermano de León XIV. Con 6 años, una vecina le dijo que sería el primer papa estadounidense. ¿Quién era esa misteriosa mujer? ¿Cómo podía saber que un niño de 6 años sería el futuro papa del Vaticano? Porque todo esto ocurrió en el mismo año 1961 en el que el Papa Juan XXIII tuvo un encuentro con extraterrestres. ¿Tenía aquella vecina del niño que se convertiría en papa alguna conexión con estos extraterrestres que hablaron con Juan XXIII? Recordemos que los 2 encuentros, el de niño con su vecina y el de Papa Juan XXIII con los extraterrestres, ocurrió en el mismo año 1961. Era esta mujer la vecina del niño Robert Francis Prevost, una viajera del tiempo, que tenía contacto con los mismos extraterrestres de Juan XXIII. Con 6 años, una vecina le dijo que sería el primer papa estadounidense, explica John Prevost, hermano del nuevo papa. Asegura que él nunca pensó que su hermano llegaría a ser pontífice mientras recuerda esta anécdota en la que una mujer ya predijo el futuro. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Ha pasado todo este tiempo, pero aquí está, el primer papa estadounidense.
Hacía solo unos meses atrás Juan 23 había tenido un encuentro con un ovni, y un extraterrestre salió de él para comunicarse con Juan 23, unos 3 meses después una misteriosa mujer se acercaba a un niño de 6 años en Chicago, Illinois para decirle a ese niño que él sería el primer papa de los Estados Unidos. Esta mujer mostraba tener un gran conocimiento, pues no todo el mundo sabe que nunca había habido un papa de los Estados Unidos. Sorprende con qué firmeza le dijo al niño esta profecía que se cumplió. Posiblemente era una viajera del tiempo que durante años había estado observando a Robert Francis Prevost, quién sabe si protegiéndole, pues su papel en la historia habría ser de vital importancia para la historia. El 14 de septiembre del año 1961 Robert Francis Prevost cumplía 6 años, unos días más tarde. 5 días después, el 19 de septiembre de 1961, se produjo uno de los casos ovnis más mediáticos de los Estados Unidos y 2 meses después del encuentro del Papa Juan XXIII con los extraterrestres. Los IL informaron sobre la primera experiencia de abducción extraterrestre ampliamente difundida en publicaciones en inglés. Mientras conducían de regreso a casa, observaron una luz que se movía por el cielo y aterrizaba frente a ellos. Barney Hill dijo que, contra su voluntad, giró el coche por un camino lateral hacia la luz, donde encontró a 6 pequeños seres humanoides esperándolos. Betty Hill informó que le insertaron una aguja en el ombligo, entre otras pruebas vagamente médicas. Es posible que la viajera del tiempo de alguna forma protegiera al niño de estos seres muy distintos de los que habían tenido el encuentro con Juan XXIII. Chicago, el lugar de nacimiento de León XIV, siempre fue un lugar de avistamiento ovnis. Los objetos volador no identificado, OVNI, forman parte de una gran cantidad de historias y misterios que la humanidad no logra resolver. El último avistamiento que preocupó a Estados Unidos fue en noviembre de 2006 en un aeropuerto de Chicago. Hay que recordar que Chicago tiene un acelerador de partículas como el CERN de Suiza. Y esto podría tener algún tipo de relación con todo este tema, ya que podría ser una máquina del tiempo. Precisamente el 7 de noviembre de dicho año, cuando el personal del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago visualizaron un elemento desconocido en forma de disco y color plateado a las 4:15 p.m. por encima de la Terminal C. Según los reportes, el plato volador se mantuvo suspendido en el aire por varios minutos hasta que desapareció de forma inmediata hacia arriba, dejando un agujero negro en medio de una nube. Este agujero negro sería un portal, quizás abierto por el acelerador de partículas. Si bien la tecnología no estaba tan desarrollada como lo está en la actualidad, la noticia se difundió muy rápido y los medios de comunicación alertaron a la comunidad sobre la posible existencia de espionaje extraterrestre. La Administración Federal de Aviación calificó el avistamiento como fenómeno atmosférico no identificado y no dio inicio a una investigación como muchos ciudadanos esperaban. Pero además el año 1961, cuando este niño de 6 años se convertiría en León XIV, está lleno de casos ovnis. Cronología OVNI de 1961. Listas de avistamientos del Libro Azul de 1961 por mes. Verano de 1961. Moscú, cerca de Rusia. Informe de lanzamiento de misiles tácticos rusos contra un ovni. 10 de enero de 1961. Cabo Cañaveral, Florida. OVNI en vuelo estacionario y maniobras, rastreado por radar durante una prueba de misiles. Un objeto con forma de disco alteró la trayectoria de un avión Polaris de la Armada de Estados Unidos lanzado desde una plataforma terrestre en Cabo Cañaveral. Nicapufue, Billy. Cleyant, 10 de enero de 1961. Apuesta en el Atlántico. Cuba y Haití, Bru. Lista McDonald. 10 de enero de 1961. Wichita Falls, Texas, no Kansas, Bru. 21:18 CST. Una luz blanca redonda y brillante, con un color ámbar rojizo en su parte inferior, fue observada desde una aeronave Beechcraft de Bonaire que volaba de Tulsa, Oklahoma, a Abilene, Texas. El avión se encontraba aproximadamente a 15 millas de Wichita Falls en rumbo de salida a una altitud de 6.500 pies y a una velocidad de 160 mph. Pensando que el objeto era una aeronave en problemas, el piloto tomó un curso de 268 grados hacia Benjamin, Texas, en su persecución. Aproximadamente a las 9:24 p.m., el objeto desapareció hacia el suelo cerca de Benjamin. Unos 10 segundos después, se vio un destello rojo en el suelo. La aeronave continuó hacia un resplandor rojo en el punto del destello y aproximadamente a las 9:29 p.m. se observó otro destello rojo en el suelo.
En un punto a unas 4 medio millas de Benjamín, la aeronave voló directamente sobre el área de los resplandores rojos. Los dos resplandores rojos estaban separados aproximadamente por un cuarto de milla. La aeronave sobrevoló la zona con las luces de aterrizaje encendidas para intentar guiar a los hombres en tierra hasta el origen de los destellos. El avión se quedó sin combustible y la búsqueda se suspendió. Duración: aprox. 6 minutos en el aire. Dan Wilson, McDonnell List, Nika Puffoe, 22 de enero de 1961. Base aérea Eglin, Florida. Un ovni elíptico, de aspecto metálico, se acercó desde el Golfo, dio una vuelta en U y regresó a toda velocidad sobre el Golfo. Fotografiado en película de 8 milímetros por un empresario. Febrero de 1961. Europa Occidental, Francia. Disco cerca de una central nuclear. 5-7 de febrero de 1961. Maine. Muchos informes de luces extrañas destellando en el cielo. Algunas parpadeaban y se movían arriba y abajo. Editorial del Portland Press Herald, 9 de febrero. Objetos misteriosos encendidos como una bola de fuego y volando rápido sobrevolaron Portland. Formas no identificadas con luces verdes, amarillas y rojas flotaron sobre Brunswick y luego se alejaron con una rapidez increíble. Están sucediendo cosas extrañas, los militares nos tenían prácticamente convencidos de que tales objetos no existían. El único problema fue que mucha gente, observadores buenos y confiables, seguía viendo estas cosas. La lista es enorme, pero nos centraremos en los meses donde la misteriosa mujer le comunicó al niño que él sería el próximo papa. Un día antes del cumpleaños de Robert Francis Prevost y unos días después de su cumpleaños. 13 de septiembre de 1961. Crawfordsville, Indiana 4 AM. 3 personas reportaron un ovni redondo y naranja que se movía rápidamente de este a oeste, se detuvo y permaneció suspendido en el aire durante 5 minutos, luego aceleró rápidamente y desapareció en la distancia. Nika Puffoe, 12-19 de septiembre de 1961. North Concordace, Vermont. A las 5:22 hora local, se detectó un retorno en un radar de altitud AM/MPS, 14 a 62.000 pies, 196 grados y 84 millas. El objetivo tenía el tamaño de una aeronave grande y parecía un objetivo normal. Se perdió contacto a 199 grados y 80 millas en dirección noroeste y luego sur. La duración de la observación fue de 18 minutos. El objetivo se movía a baja velocidad en un rumbo errático. La ubicación de los observadores estaba a 5 millas al este de Claremont, New Hampshire. Dan Wilson, PASEAF, tiene contacto de radar no identificado a las 2:14 AM. Dan Wilson, Valle Magonia 524, etc. Nika Puffoe, 14, es interesante en este ovni North Concordace, Vermont, que es descrito como Nika Puffoe, 14, teniendo en cuenta el nombre dado al Papa León XIV, el número 14 en los dos casos. NICAP significa el Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos. NICAP es una organización de investigación de objetos voladores no identificados, OVNI, activa en los Estados Unidos desde 1956 hasta 1980. Aunque NICAP ya no opera en su forma original, sigue activa principalmente como un importante depósito de información sobre el fenómeno OVNI. Tiene 2 hermanos. Louis, un veterano militar que actualmente reside en Florida, y John, director de escuela católica jubilado. 47. Su madre falleció el 18 de junio de 1990, y su padre el 8 de noviembre de 1997. Una investigación de The New York Times halló que a través de un antepasado bastante lejano, Louis Boucher de Grand Pré, Robert Prevost estaría emparentado de forma lejana con personas de ascendencia franco-canadiense, incluidas figuras notables como Pierre Trudeau, Justin Trudeau, Angelina Jolie, y Hillary Clinton, Justin Bieber, Jack Kerouac y Madonna. También estaría emparentado con Antonio José de Sucre. Robert Francis Prevost, el cardenal nacido en Chicago elegido nuevo papa el jueves, desciende de criollos de color de Nueva Orleans. Los abuelos maternos del papa, ambos descritos como personas negras o mulatas en diversos registros históricos, vivían en el 7º distrito de la ciudad, una zona tradicionalmente católica y crisol de personas con raíces africanas, caribeñas y europeas. Los abuelos, Joseph Martínez y Louise Baquier, se trasladaron a Chicago a principios del siglo XX y tuvieron una hija.
Mildred Martínez, la madre del Papa. Los antecedentes del Papa fueron desenterrados el jueves por un genealogista de Nueva Orleans, Harry Honora, y confirmados a The New York Times por el hermano mayor del Papa, John Prevost, de 71 años, quien vive en los suburbios de Chicago. Este descubrimiento es un recordatorio más de lo entrelazados que estamos como estadounidenses, dijo Honora en un mensaje de texto el jueves por la noche. Espero que ponga de relieve la larga historia de los católicos negros, tanto libres como esclavizados, en este país, que incluye a la familia del Santo Padre. Honora, que trabaja en la colección histórica de Nueva Orleans, un museo del barrio francés, empezó a investigar los antecedentes del Papa por su nombre, Prevost, que sonaba francés, pero no tardó en encontrar conexiones con el sur de Estados Unidos. Su rastro de evidencias que vinculan a León con Nueva Orleans incluye el certificado de matrimonio de los abuelos de su boda en el séptimo distrito en 1887, una foto de la lápida de la familia Martínez en Chicago y un registro electrónico de nacimiento de Mildred Martínez que muestra que nació en Chicago en 1912. En el registro de nacimiento figuran Joseph Martínez y Louis Baquiex como padres de Mildred. El lugar de nacimiento del padre figura como República Dominicana, el de la madre, Nueva Orleans. En 1961 el sacerdote Loris Capovilla, que se desempeñaba en esa época como secretario privado del Papa Juan XXIII, fue el testigo directo de este sensacional hecho. El relato de Capovilla señala que paseábamos con su santidad por los jardines del Vaticano, cuando vimos una fuerte luz acercarse en el cielo, un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente, emitiendo luces de distintos colores intermitentes, era una gran nave de forma oval, que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser bastante alto salió de la misma, parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión ni fue nuestra imaginación. El Papa se levantó y caminó hacia el ser, los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba. No pude oír nada de lo que hablaban porque estaban un poco lejos, pero veía cómo gesticulaban. Finalmente el ser se dio vuelta, regresó a la nave y subió a ella, que enseguida se elevó y desapareció en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después de eso continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiese pasado, pese a lo extraordinario del acontecimiento, relató. Esta es una experiencia muy impresionante que deja abierto el interrogante de la vida fuera de nuestro planeta para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto de los numerosos hechos similares que constan en las referencias bíblicas. Dando más detalles, Capovilla indicó: él nunca dijo nada de platos voladores, pero estoy seguro de que ambos teníamos a los visitantes en nuestras mentes. En algunas ocasiones el Papa fue solo de paseo por los jardines y yo estaba seguro de que había ovnis en el área, porque veía sus luces evolucionando a la distancia, pero no puedo asegurar que él volvió a verlos o no. Desde ese evento increíble que tuvo como protagonista al Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli, la Iglesia Católica profundizó sus investigaciones en torno a los extraterrestres. Es más, la Iglesia acepta la existencia de vida extraterrestre y hasta ha montado, conjuntamente con la NASA en un lugar muy secreto, un centro de investigaciones para seguir de noche y de día los movimientos de esos seres y sus naves, a las que comúnmente se las llama ovnis y que muchos aún niegan. Siguiendo con el relato de testigos altamente calificados, tenemos la experiencia que también tuvo el Papa Pío XII en la década del 50, en un informe que fue redactado por el cardenal Todeschini y que dice así: el soberano pontífice se mostró muy turbado y emocionado como jamás se lo había visto antes y él mismo me confirmó. Ayer he visto un prodigio que me ha impresionado profundamente. Era el día 30 de octubre de 1950 y alrededor de las 4 de la tarde hacía mi paseo habitual en los jardines del Vaticano, leyendo y estudiando algunos documentos. Ahí fui sorprendido por un fenómeno que no había visto antes.
El Sol se encontraba todavía bastante alto y aparecía rodeado por un círculo luminoso que no impedía mirar detenidamente al astro sin sufrir ninguna molestia. El objeto realizaba movimientos rotativos y circulares, desplazándose de izquierda a derecha y viceversa, y en el interior del mismo se veían algunos movimientos como de personas que iban y venían. Varias veces intenté ver de nuevo el globo, en condiciones atmosféricas similares, pero no tuve suerte, todo fue en vano, no pude volver a verlo. En síntesis, dos testigos altamente calificados como dos papas, Juan XXIII y Pío XII, fueron quienes rompieron las barreras existentes hasta entonces entre la Iglesia y la prensa, relatando con lujo de detalle sus impactantes experiencias. En innumerables ocasiones la Iglesia ha mencionado la posibilidad de que exista vida similar a la nuestra en otros planetas. Dios pudo haber sembrado vida también en otras regiones del universo, conformadas por distintas civilizaciones que de vez en cuando se acercan hasta la superficie de nuestro planeta e incluso descienden y toman contacto, como ya se ha comprobado en varios casos. El aporte testimonial de los pontífices como de sus secretarios privados, en una época en la que prácticamente era tabú hablar de estos temas, nos da una idea de lo importante que fue en su momento el hecho, y contribuyó grandemente a que el Vaticano se decidiera a incursionar en el campo de la investigación del fenómeno ovni, como lo hicieron en los últimos tiempos las grandes potencias. Lo que comunicaron esos extraterrestres a Juan XXIII, es que León XIV anunciara la vida extraterrestre. El Papa se prepara para el primer contacto con extraterrestres en 2026, dice un cineasta. Una persona que se dedica a la ufología dice que la Iglesia Católica ya está pensando en las implicaciones teológicas del posible descubrimiento de vida extraterrestre. Un cineasta afirma que el Vaticano podría estar preparándose para la presencia extraterrestre, y que el Papa posiblemente se pronuncie sobre el primer contacto el próximo año. El investigador de ovnis Mark Christopher revela que se le ha concedido un acceso excepcional a los archivos clasificados del Vaticano, donde investiga relatos históricos de sucesos misteriosos que pueden iluminar los encuentros de la con seres de fuera del planeta Tierra. El británico está convencido de que la Iglesia Católica contempla las ramificaciones religiosas y espirituales del descubrimiento de vida extraterrestre, informa el Daily Star. He tenido acceso excepcional a los archivos secretos del Vaticano. Buscaré cualquier referencia histórica a fenómenos inexplicables, encuentros espirituales o cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre el posible contacto de la humanidad con vida inteligente más allá de la Tierra, explicó. Si estamos cerca de confirmar la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra, ninguna institución sentirá las ondas de choque más que la Iglesia Católica. El investigador continuó. El nuevo Papa podría convertirse en el primer líder espiritual de la historia en abordar el primer contacto, y tengo la intención de descubrir qué tan preparada está realmente la Iglesia. Se preguntó, ¿pudo la Iglesia haber estado preparándose silenciosamente para este momento desde el principio? ¿Y qué podría revelar el nuevo Papa cuando finalmente se enfrente a la verdad? En su último documental, llamado God vs Aliens, Lee sugiere que los encuentros con ovnis y los eventos sobrenaturales están conectados, afirmando que la Iglesia podría ser considerablemente más receptiva a la existencia de extraterrestres de lo que la mayoría de la gente esperaría. Lee continuó. La fe y la profecía siempre han guiado a la humanidad. Ahora, con la divulgación de ovnis y el interés mundial en su punto más alto, estas fuerzas convergen de una manera nunca antes vista. 2026 podría ser el año en que todo cambie. Los científicos del Vaticano han sostenido previamente que el descubrimiento de vida extraterrestre no entraría en conflicto con las creencias religiosas. El padre Gabriel Funes afirmó en 2008 que podrían existir criaturas inteligentes creadas por Dios más allá de la Tierra. En la publicación oficial del Vaticano escribió, así como hay una multiplicidad de criaturas sobre la Tierra, también podría haber otros seres, incluso inteligentes, creados por Dios. El ufólogo y cineasta británico Mark Christopher Lee generó controversia al afirmar que el Vaticano podría estar preparándose para un posible contacto con vida extraterrestre y que el Papa León XIV podría pronunciarse sobre este tema durante 2026. El director del documental God vs Aliens aseguró que obtuvo acceso excepcional a los archivos secretos vaticanos para investigar fenómenos inexplicables. Lee explicó que está rastreando documentación histórica sobre encuentros espirituales y fenómenos que podrían evidenciar contacto humano con inteligencia extraterrestre. El investigador británico afirmó que ninguna institución enfrentaría mayores desafíos que la Iglesia Católica si se confirmara la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra.
Sus declaraciones fueron reportadas por medios como The Daily Star y generaron debate internacional. Mark Christopher afirmó haber recibido acceso excepcional a los archivos secretos del Vaticano ubicados en el corazón de la Ciudad del Vaticano. El ufólogo explicó que su misión consiste en buscar referencias históricas a fenómenos inexplicables, encuentros espirituales o cualquier información que pueda arrojar luz sobre el posible contacto de la humanidad con vida inteligente más allá de la Tierra. Más recientemente, el padre Richard Sousa, nombrado por el Papa León XIV como director del Observatorio Vaticano, declaró que estaría dispuesto a bautizar a un extraterrestre. El astrónomo jesuita describió a los extraterrestres como hijos de Dios y afirmó que todos son parte de la creación divina. Sousa sugirió que la teología tendría que reimaginarse si los humanos establecieran contacto con vida inteligente. El sacerdote manifestó que la cuestión sería cómo alcanzarlos o cómo ellos nos alcanzarían. Lee predice que 2026 podría ser año clave en divulgación extraterrestre. Mark Christopher realizó predicciones audaces sobre el año 2026. El ufólogo afirmó que la fe y la profecía siempre han guiado a la humanidad. Señaló que con la divulgación sobre ovnis y el interés mundial en su punto más alto, estas fuerzas están convergiendo de una forma nunca vista. El investigador declaró que 2026 podría ser el año en que todo cambie. Lee planteó que el nuevo Papa podría convertirse en el primer líder espiritual de la historia en abordar el primer contacto con seres de otro mundo. El cineasta cuestionó hasta qué punto está realmente preparada la Iglesia Católica para este escenario. En declaraciones recogidas por medios británicos, el realizador sugirió que la convergencia entre el creciente interés público en los ovnis y las posibles revelaciones religiosas podría marcar un punto de inflexión en la historia de la humanidad. León XIV admite la posibilidad de detectar vida en exoplanetas. Durante un encuentro en el Vaticano, el pontífice animó a los participantes de la escuela de verano dedicada al telescopio espacial James Webb a contemplar la belleza del universo y a compartir generosamente sus descubrimientos. En su discurso, destacó la posibilidad de estudiar exoplanetas y los orígenes del cosmos como una contribución al bien común. El Santo Padre recibió ayer en la sala del consistorio a los participantes en la escuela de verano de astrofísica promovida por la Escuela Vaticana. Provenientes de distintas partes del mundo, los estudiantes e investigadores fueron alentados por el pontífice a que esta experiencia de vida y estudio no solo enriquezca su formación personal, sino también favorezca amistades y colaboraciones en beneficio del progreso científico. El tema de la escuela de este año gira en torno al telescopio espacial James Webb. León XIV calificó este momento como apasionante para ser astrónomos, y destacó: gracias a ese instrumento verdaderamente extraordinario, por primera vez podemos escrutar en profundidad la atmósfera de exoplanetas donde podría desarrollarse la vida, y estudiar las nebulosas donde se forman los propios sistemas planetarios. Con el Webb podemos incluso rastrear la luz antigua de galaxias lejanas, que nos habla del mismo origen de nuestro universo. El Papa recordó la visión poética de los autores bíblicos sobre la creación, citando el libro de Baruch: las estrellas brillan desde sus puestos de guardia y se alegran. Él las llama y responden: aquí estamos. Y brillan gozosas para el que las creó. A partir de ahí, invitó a reconocer en las imágenes captadas por el Webb una fuente de asombro y alegría espiritual. Señaló también que el trabajo con el telescopio es fruto del esfuerzo conjunto de científicos, ingenieros, matemáticos y del apoyo de familias y amigos. En este sentido, instó a los jóvenes a no olvidar que su labor está destinada a beneficiar a toda la humanidad, y les animó a ser generosos en compartir lo que descubren. Citando a San Agustín, el Papa habló de las semillas que Dios ha esparcido en la armonía del universo, y concluyó expresando su gratitud por la visita, asegurando su oración por todos los presentes, sus familias y su trabajo. Finalmente, impartió su bendición e invocó los dones divinos de sabiduría, comprensión, alegría y paz sobre los asistentes. ¿Pudo la Iglesia haber estado preparándose silenciosamente para este momento desde el principio? ¿Y qué podría revelar el nuevo Papa cuando finalmente se enfrente a la verdad? Se preguntó y agregó que la Iglesia puede ser considerablemente más receptiva a la existencia de extraterrestres de lo que la mayoría de la gente cree. La apertura del pozo del abismo en 2026. El pozo del abismo en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, el pozo del abismo adquiere una connotación escatológica, es decir, relacionada con el fin de los tiempos. Se describe como un lugar de prisión para entidades malignas, lideradas por un ángel llamado Abadón, en hebreo, o Apolión, en griego, cuyo nombre significa destructor. Liberación de las langostas.
En Apocalipsis 9, 1, 11, se narra la apertura del pozo del abismo, de donde emergen langostas demoníacas que atormentan a la humanidad. La bestia que asciende del abismo. En Apocalipsis 11, 7 y 17, 8, se menciona una bestia que emerge del abismo y ejerce un gran poder sobre la tierra. Encadenamiento de Satanás. En Apocalipsis 20, 1, 3, se describe como un ángel desciende del cielo, encadena a Satanás y lo arroja al pozo del abismo por 1000 años. Un saludo amigos de Supercrack Estrella.